te sientas triste, Cristo te animará. Cuando te sientas solo, Él junto a ti estará. Lunes de la tercera semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Ildefonso, obispo. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza, y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio, de la misma manera Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios. Canten al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en la casa de Israel. Canten al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclamen al Señor tierra entera, griten, victoreen, toquen. Tañen la cítara para el Señor, suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas, aclamen al Rey y Señor. Canten al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. Canten al Señor un cántico nuevo, porque el Señor ha hecho maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les puso estas parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino en guerra civil no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arrambar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. Créanme, todo se les podrá perdonar a los hombres los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían
que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Encontramos a Jesús regresando de su misión después de elegir los discípulos y inmediatamente la muchedumbre venía hacia él. Pero no solamente la muchedumbre, sino también los escribas que vinieron de Jerusalén. Hablaron con una acusación muy grande, diciendo que Jesús estaba haciendo todo lo que hacía por la fuerza de Belcebú, siendo Belcebú el jefe de los demonios. Belcebú era el nombre de un antiguo ídolo que los judíos utilizaban para designar el demonio. Y la blasfemia que llevaron a Jesús es muy grande porque ellos sabían cuál era la consecuencia. Aquel que blasfema contra Dios también era condenado a la muerte. Así que llegaron de Jerusalén con una intención de condenar a Jesús. Por eso no es inocente que Marcos puso el lugar donde vinieron estos doctores de la ley. Justamente vinieron para acusar a Jesús. Es una acusación que debe llevarlo a la muerte. Y justamente Jerusalén va a ser el lugar donde Cristo va a ser crucificado. Entonces Jesús se defiende mostrando la imposibilidad de que actuara con la fuerza de Belcebú. Justamente Jesús conocía la intención de los escribas que vinieron, sabían para qué vinieron y sabían qué llevaba en el corazón. Por eso Jesús, como maestro bueno, iluminó a ellos y justificó a través de estas parábolas de dónde viene su poder. Pero Jesús no se paró aquí, sino condenó esta blasfemia que ellos hicieron, esta mentira que ellos hicieron, que no ha sido una cosa simple, sino una negación misma de la obra de Dios, una negación de la salvación de Dios. Por eso esta afirmación famosa de Jesús: aquel que peca contra el Espíritu Santo, que blasfema contra el Espíritu Santo, no encontrará salvación. Muchos teólogos han disertado sobre este versículo. Y nos recordamos a Santo Tomás, que nos dice que el pecado contra el Espíritu Santo es un pecado irremisible por su naturaleza, porque excluye justamente los elementos por los cuales se concede la remisión de los pecados. Ciertamente Santo Tomás estaba contemplando la negación de Jesús, Hijo de Dios, que vino al mundo para redimirnos del pecado. Si el corazón no está dispuesto, no está abierto para recibir esta gracia, uno se quedará en la mentira, uno se quedará en la oscuridad y no aceptarán esta luz que es Cristo, y así uno está en la condenación. Ellos ciertamente rehúsan la presencia de Jesús como aquel que vino para salvar a la humanidad. Por eso la blasfema contra el Espíritu Santo consiste precisamente en rehusar de manera radical esta remisión del pecado. En este mundo que estamos viviendo, ciertamente podemos mirar y descubrir una negación de lo que es el pecado, una falta de conciencia del pecado. Las personas actúan como si todo daba igual, sin temor a nada. Y ciertamente el Papa Pío XII había afirmado en una de sus encíclicas, denunciando unos de los pecados del siglo, cuando afirma que el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado, y predecía que eso va a llevar la pérdida también del sentido de Dios. Hermanos y hermanas, el pecado si daña, el pecado contra el Espíritu Santo condena. No podemos quedarnos negando la presencia de Dios. Estamos viviendo en una sociedad con una indiferencia muy grande de Dios, con una indiferencia a la obra de Dios. Y eso es también lo que se llama el pecado contra el Espíritu Santo.
Debemos cuidarnos de este pecado. Debemos de cuidarnos de cometer blasfemia, murmuración a los hermanos que los pueden destruir también. Ciertamente el seguimiento de Jesús exige un nuevo comportamiento, un comportamiento iluminado a la luz de la verdad, de la compasión y de la misericordia. Aquel que está en la verdad no puede blasfemar y necesitamos el Espíritu Santo para estar en la luz verdadera y estar en la verdad. Es necesario, hermanos y hermanas, que nos esforcemos justamente para escuchar a Jesús y no condenar. Es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo necesario para vivir la comunión con el Espíritu Santo. Este Espíritu que el Señor nos había mandado como el Paráclito para enseñarnos el camino de la verdad, el camino que lleva realmente a Dios. Nosotros no podemos actuar como los escribas y no podemos negar la presencia de Dios. No podemos negar a Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Aquel Jesús que se da en la Eucaristía, aquel Jesús que profesamos cuando nosotros rezamos el credo en la Santa Eucaristía. Pidamos al Señor la gracia de poder siempre caminar en la verdad, de ser siempre iluminado por el Espíritu Santo y de ser siempre artífice de la creación de un mundo mejor, un mundo con Dios, un mundo que no niega el poder de Dios. Que el Señor les ilumine en este día y nos concede su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ábrele la puerta de tu corazón, deja que Él te llene de todo su amor, siente su grandeza dentro de tu ser. Él quiere demostrarte su amor por ti, nunca lo rechaces, dile que sí, date la oportunidad de conocer